El Hospital Médica Campestre le da la bienvenida a su serie de webinars Salud y Felicidad. El día de hoy, nuestro moderador será el doctor Guillermo Ramírez Núñez, director médico del Hospital Médica Campestre. El doctor Ramírez es licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona, maestro en administración y gestión de servicio de salud por la Universidad Cuauhtémoc, aspirante a doctor en administración por la Universidad IEXPRO. Bienvenidos, comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. El día de hoy tenemos la participación del doctor Francisco García Castellón. El doctor es médico internista y actualmente es el jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Médica Campestre. El doctor Francisco García Castellón es médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y posteriormente realizó su posgrado en medicina interna en el Hospital General del Iste de la Ciudad de León. Como les comenté, actualmente funge como jefe de servicio de la unidad de cuidados intensivos desde el año 2015 y es el que ha estado llevando a cabo prácticamente algunos protocolos de investigación y la atención de pacientes COVID en esta área. El día de hoy nos va a hablar de un tema muy importante sobre la importancia que tienen los estudios de imagen, en este caso de la tomografía, durante y posterior al COVID. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, ya me presentó el doctor, me llamo Francisco García, soy médico especialista en medicina interna y soy responsable del área de terapia del Hospital Médica Campestre. Y pues como nos comentó el doctor, pues vamos a dar un tema que sigue siendo importante, que vamos a seguir conviviendo con él a lo largo de los siguientes meses, entonces es importante saber o comunicarles a ustedes la importancia de la tomografía durante y después de la infección por coronavirus. Bueno, pues ya aquí puedo avanzar, ¿verdad? Sí, con la flecha de adelante. Ok. Bueno, primeramente pues tenemos que hablar de la definición. Creo que ya todos estamos muy bien familiarizados con la definición de COVID-19. COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. El virus SARS-CoV-2 es el virus del coronavirus que causa esta enfermedad. Este virus tiene la capacidad de producir varios espectros en cuanto a las manifestaciones de las personas. Pueden ser desde manifestaciones muy sutiles, es decir, la persona puede quejarse de sintomatología muy leve, dolor de cabeza, dolor de garganta, estornudos, tos, a veces completamente asintomáticos, pero también esta enfermedad tiene la capacidad de producir una enfermedad respiratoria grave con el potencial de poner en riesgo la vida de la persona que la padece. Hemos platicado también de la forma de transmisión y a medida que hemos ido aprendiendo de esta enfermedad, también hemos sabido puntualizar cuáles son las causas, más bien las formas de transmisión. Estrictamente hablando, pues hay 3 descritas, cada una tiene un peso distinto. Está la forma directa, es decir, cuando convivimos con una persona que tiene coronavirus y al tener una relación estrecha, es decir, un contacto a menos de 2 metros, podemos inhalar o pueden pasar los virus a nuestro organismo cuando hay una interacción de manera directa. De manera indirecta, que por muchos meses, y todavía se sigue insistiendo en esta cuestión de la vía indirecta, tengo que decirles que pues no hay, la transmisión indirecta es muy mala. Lo que se ha comentado es que no hay un caso documentado de una transmisión indirecta, es decir, de una persona que llega, que toca un sitio en donde hubo exposición del virus, en donde una persona previamente estornudó, tosió, y uno lo puede llevar a otro lado. Esta vía de transmisión es muy mala para fines epidemiológicos, para fines médicos. Esta vía es poco probable que suceda. Entonces, podemos ir ya modificando esa situación de sanitizar las cosas cuando entramos a nuestra casa, de bañarnos cuando llegamos a nuestra casa, si venimos de fuera. Tenemos que darle mucha importancia a la vía de transmisión más bien respiratoria. Esa es la vía, la respiratoria y la vía directa son las vías más importantes de transmisión. Y a veces nos sentimos seguros sanitizando nuestra casa, o sanitizando nuestros utensilios, o sanitizando nuestras, no sé, las cosas que, quitándonos los zapatos o bañándonos,
o limpiando de manera rutinaria nuestra casa. Bueno, si eso es por gusto, pues está bien, pero esto no nos ayuda a prevenir la diseminación del coronavirus. Lo más importante es la vía respiratoria. Entonces, el uso de cubrebocas de manera rutinaria, de manera constante, el mantenernos en lugares bien ventilados, son las formas más importantes de prevenir la transmisión vía respiratoria. Y la transmisión directa, pues evitando mantener un estrecho contacto, mantener una sana distancia. Son las dos maneras más importantes de prevenir la transmisión del virus. Las manifestaciones de este virus, como lo platiqué, pues son muy variables. Desde personas completamente asintomáticas, es decir, personas que no tienen ninguna molestia. Sin embargo, por algún motivo, porque algún familiar salió positivo, porque alguien en el trabajo salió positivo, deciden hacerse una prueba y sale la prueba positiva. Pero estas personas, no tienen ninguna molestia. Es decir, si no se hubieran hecho esa prueba, probablemente no se hubieran dado cuenta que tenían coronavirus. Entonces, se dice que aproximadamente el 50% de las transmisiones del coronavirus se dan por personas asintomáticas. Entonces, por eso la importancia del uso del cubrebocas. En el resto de las personas que tienen manifestaciones, pues puede ser fiebre, tos, fatiga, dolor de garganta, escurrimiento nasal, dolor de cabeza, en algunos casos vómito y diarrea, y en los casos en los que se complica puede haber falta de aire, cambios en la percepción del gusto y el olfato, pues también son manifestaciones comunes. Una cosa que es bien importante saber, porque es muy importante esta enfermedad, a medida que la hemos ido conociendo, nos ha ido dando la oportunidad de saber cómo va a evolucionar. A eso se llama evolución natural de la enfermedad. Si una persona se enferma de lo que sea y la observamos y vemos cómo va evolucionando su enfermedad a lo largo de los días y vemos cómo evoluciona, eso se llama evolución natural de la enfermedad. Este virus también ya conocemos muy claramente cuál es la evolución natural de la enfermedad. Y para eso pongo esta pequeña línea del tiempo. Primero, vamos a tratar de ejemplificar de manera didáctica. Día cero, pongamos que, bueno, vamos a poner mejor el día 14 de febrero, que ahí lo estoy mencionando. El día 14 de febrero, resulta que como familia hicimos una reunión con varios familiares. No mantuvimos evidentemente una sana distancia, era imposible, y además el sitio en donde convivimos era un sitio cerrado. Entonces ese día hicimos nuestra fiesta, nuestra reunión para celebrar el Día del Amor y la Amistad el 14 de febrero. Y bueno, muy contentos todos, hicimos nuestro intercambio y al paso de los días nos van diciendo que uno de nuestros familiares salió positivo a coronavirus. Era el familiar que estaba ahí con nosotros. Entonces, toda la familia que estuvimos ahí nos expusimos al coronavirus. El día que identificamos el momento de exposición, ese lo vamos a poner como el punto -5 que está ahí. Y ahí le pongo un corazoncito del 14 de febrero. Después de una exposición, pueden pasar de 3 a 5 días para que una persona comience a manifestar alguna sintomatología. Es decir, el periodo de incubación del virus hasta en el 80% de las personas es de 3 a 5 días. Y entonces llegamos al punto 0, que está ahí en la línea del tiempo. Entonces, el punto 0 vamos a considerar el día 14 y contamos 5 días, 15, 16, 17, 18 y 19. Hoy estamos a 18. Entonces, el día de mañana será nuestro día 0. Probablemente de las personas que nos reunimos y que nos expusimos a un familiar con coronavirus, probablemente vayamos a desarrollar la enfermedad, los que nos contagiemos, en el lapso de 3 a 5 días. Es decir, mañana será nuestro día 0. ¿Qué va a pasar con esas personas que nos contagiamos? Bueno, de ahí, a partir del día 0, van a pasar algunos días en los cuales nuestras manifestaciones irán incrementándose. A partir del día 0, que es el día de mañana, podrían pasar de 3, 4 o 5 días en los que empezaremos con molestias, dolor de cabeza, estornudos, tos, dolor de la garganta, rinorrea, es decir, escurrimiento nasal, fiebre. Y bueno, de ahí a partir de 3 a 5 días, que es el punto más alto del pico que estoy poniendo, empieza a descender y nos empezamos a sentir mejor. Y al paso de algunos días, el día 7, llegamos al día 10,
en donde el día 10 las personas que no se complicaron, pues ya no tienen virus y por lo tanto pueden salir del aislamiento. Entonces entramos a una fase de convalecencia. El 80 a 85% de las personas que se contagian por coronavirus no desarrollan complicaciones, es decir, no desarrollaron una enfermedad suficientemente grave como para necesitar hospitalizarla, como para necesitar ir al hospital, como para necesitar oxígeno en casa. Esto afortunadamente es el 80-85% de las personas. Y pongamos el mismo ejemplo, pero ahora de una persona que sí se complicó. Bajo el mismo ejemplo, el día 14 de febrero nos expusimos. Pero resulta que la persona que estamos aquí ejemplificando en la evolución natural de la enfermedad es una persona que fuma, que es obeso, que padece de alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, que es de género masculino, es hombre. A los hombres nos va mal, nos va más mal comparativamente con las mujeres. Tenemos más de 65 años o tenemos varios factores que se van acumulando en nuestra posibilidad de que nos vaya mal. Entonces, nuevamente, nos expusimos el día 14. Al cabo de 3 a 5 días desarrollaremos algún grado de enfermedad que inicialmente comenzará leve. Todas las personas en un principio desarrollan una afección leve, es decir, empiezan a sentirse mal. A partir del día 0, que sería el día de mañana, pasan 4 o 5 días en el que se sienten mal. Me empezó el dolor de cabeza, tengo dolor de garganta, tengo tos, tengo estornudo, no tengo ganas de comer, tengo fiebre, pero bueno, empiezan a pasar los días y ya me siento mejor. Pero nuevamente, las personas que se van a complicar al día 7, 8, 9 o 10 de su enfermedad, es decir, si contamos que el día de mañana es nuestro día 0, los días en donde debemos estar más atentos de cuidar a las personas o de vigilar a las personas que se contagiaron por coronavirus y que tienen muchos factores de riesgo, los días no más importantes, pero de suma relevancia en la vigilancia del estado de las personas, será el día 10, 11, 8, 9, 10. Las personas que se compliquen generalmente se sintieron mal en un principio, después de 3 o 4 días se empiezan a sentir mejor, pasan algunos días y se vuelven a sentir mal. No es ni que se reinfectaron, no es ni que se les agregó una infección por bacterias. No, es parte de la evolución natural de la enfermedad. Entonces, algunas de las personas, afortunadamente solamente es el 15 a 20% de las personas, llegan a complicarse con neumonía, con necesidad de oxígeno, con necesidad de hospitalización. Entonces, este es un dato bien importante que debemos saber. Todas las personas que se contagian, al cabo de 3 o 4 días, se empiezan a sentir mejor. Las que se van a complicar al cabo del día 7, 8, 9 o 10 de su enfermedad, del inicio de la enfermedad, se pueden empezar a sentir mal. Y esas son las personas que tenemos que estar muy vigilantes. Pero ¿a qué viene todo esto? ¿A qué viene todo esto de la evolución natural de la enfermedad? Pues que en esto también es la importancia de los estudios que hagamos. Y en este caso, pues vamos a hablar de la tomografía de tórax. La tomografía de tórax es un estudio radiológico. Es un estudio diseñado para obtener imágenes de alta calidad de los pulmones. Al igual que los rayos X cotidianos, las tomografías exponen a la persona a pequeñas cantidades de radiación y este tipo de técnica nos da imágenes muy detalladas de los tejidos, de cualquier tejido. En este caso, si vamos a hablar de los pulmones, del tejido pulmonar, de las características de los pulmones, y nos aportan mucho mayor información que unos rayos X tradicionales. Entonces, esta herramienta, la tomografía, nos sirve muchísimo a los médicos para obtener información. Esta enfermedad además tiene una característica importante, que muchas veces cuando nosotros revisamos a las personas, los auscultamos, ¿no? Nos ponemos unos estetoscopios y escuchamos sus pulmones y a veces no logramos escuchar nada anormal. Si no dispusiéramos de esta herramienta, si fuera solamente exploración, podríamos pensar que la persona no tiene ningún dato de inflamación pulmonar, al menos lo que nosotros los estamos explorando, pero su oxigenación está bajando. Entonces, al hacer el estudio de tomografía, podemos ver que si hay una afección pulmonar, si hay cierto tipo de lesiones y por lo tanto nos ayuda mucho. Es una herramienta muy importante para el médico. Es un estudio seguro, es muy seguro, es un estudio rápido,
Una tomografía, yo creo que tardará el puro procedimiento de la tomografía 5 minutos. Es un estudio muy rápido. No causa ningún dolor ni ninguna incomodidad a la persona que se somete al estudio. Y siempre es necesaria la evaluación de un médico para determinar si es el estudio que más le beneficia. Entonces, este es bueno, aquí se confundieron. Es un aditamento similar, este es el resonador. Es similar a este. La persona llega al hospital, hay una camilla, en esa camilla se recuesta, bueno, en esa plataforma se recuesta, y la persona pasa a través de un canal por el cual tardará algunos cuantos minutos, y 2, 3 minutos, y se completa su estudio y listo. Ahí se acabó el estudio. Este estudio se procesa por medio de un equipo de computadora. Se obtiene información e inmediatamente podemos acceder al estudio de imagen. Entonces, hablando de esta cuestión de la evolución natural de la enfermedad, es bien importante saber cómo debemos actuar. Nos invaden o nos llenan de muchísima información. Y todas las personas hemos estado en contacto con alguien o conocemos de alguien que desarrolló coronavirus, que algún familiar se enfermó, que algún vecino se enfermó, que algún conocido falleció. Entonces, cuando a uno le sucede, siempre sobran las recomendaciones. Hazte una tomografía, hazte este estudio, ¿por qué no te haces esta prueba? Entonces es bien importante saber en qué momento se debe de realizar el estudio. Hablando nuevamente de la cuestión de la evolución de la enfermedad, recordemos lo que estábamos hablando. Si una persona, si habláramos del punto 0, lo que viene en la línea del tiempo como 0, que sería el día de mañana, el día -5 fue cuando nos expusimos, que fue hipotéticamente para este caso la reunión del 14 de febrero. Entonces, nosotros estamos en nuestra reunión de 14 de febrero y a los 2 días nos dijeron, ¿sabes qué? Uno de las personas que estaban ahí tiene coronavirus, tuvo coronavirus, salió positiva a coronavirus. Y entonces, pues, nos llenamos de dudas, nos llenamos de angustia y vienen las recomendaciones. Hazte una tomografía, porque ahí nos va a decir si tienes o no tienes lesiones, si no tienes o no tienes enfermedad. Bueno, es importante decirles que durante el momento de incubación y los primeros 4 a 5 días de la enfermedad, la tomografía puede salir completamente normal. En el periodo de incubación muy seguramente va a salir normal. En los primeros 4 o 5 días, las personas asintomáticas, hasta la mitad de ellos, tienen tomografías normales, y las personas con síntomas muy leves, hasta el 30% pueden tener tomografías normales. Entonces, nos ha sucedido muchas veces. Adelante veremos algunos casos hipotéticos de esto de la tomografía, pero de repente llega una persona y me dice, doctor, es que me dicen que tengo coronavirus, pero yo me hice mi tomografía el día que estuve en contacto con la persona que tenía coronavirus y está normal. No tengo coronavirus. Miren, me entregaron un papel en el que dice que no tengo coronavirus. No era el momento exacto para hacerse ese estudio. Entonces, la tomografía en COVID, ¿por qué es importante? Los primeros 4 o 5 días de la enfermedad salen hasta el 30% de las personas con síntomas leves tienen una tomografía normal, y hasta el 50% de las personas asintomáticas tienen una tomografía normal. Entonces, tener una tomografía normal los primeros 4 o 5 días de que estamos enfermos no es sinónimo de que estamos libres de enfermedad. Esta es una tomografía normal, nada más con el afán de explicarles qué es una tomografía y cómo se vería una imagen. Pues esta es una imagen de los pulmones. ¿Puedo tener un señalador aquí? ¿No, verdad? ¿Un señalador aquí en la presentación? Sí. A ver, vamos a... un segundito. ¿De qué color? Del que sea. Rojo está bien. O sea, si lo muevo sale el apuntador en... Le das clic. Ajá. Y hay que dejarlo apretado para que lo dibuje. Ah, bueno, nada más quería señalarlo. Ok, esta sería una tomografía normal. Estos oscuros son los pulmones.
el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Es una imagen de muy buena calidad. Es lo que nos brinda este estudio de tomografía. Los pulmones deben de verse normalmente así, muy oscuritos, muy bonitos, con algunos puntilleos blanquecinos, que estos pues son los vasos, venas y arterias que llegan a nuestros pulmones. Entonces, tratemos de tener en cuenta esta imagen, una imagen muy bonita, muy bien definido los pulmones, muy oscuros, con algunos puntos blanquecinos que corresponden a los vasos sanguíneos. Esta es una tomografía normal. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos coronavirus? Como les dije, esta enfermedad nos permite saber en qué punto vamos. Entonces, la tomografía, en los primeros 5 días, pueden aparecer lesiones como estas. Sitios, los que están señalados con las flechas en rojo, son los primeros cambios que tiene los pulmones a nivel tomográfico, a nivel de estudio de imagen, en las personas que desarrollan coronavirus. Evidentemente dependerá de qué cantidad de virus inhalamos, la cantidad de lesiones que tengamos. Hay personas que tienen muy poquitas lesiones, significa que pocos virus inhalaron y que por lo tanto la infección pudiera desarrollarse de manera muy leve. En cuanto más partículas virales se inhalaron, la posibilidad de desarrollar una enfermedad más grave, pues es más grande. Y la cantidad de lesiones que se verían también serían mucho más. Entre más virus inhalamos, mayor cantidad de lesiones podríamos tener a nivel pulmonar. Pero entonces, estos son los cambios que podríamos ver. Los radiólogos, que son los expertos en el área con respecto a la interpretación de estas imágenes, definen esta imagen como una cosa que se llama vidrio despulido. Es como si hubiéramos agarrado un cristal y lo hubiéramos lijado y perdemos la imagen muy clarita que veíamos en la diapositiva previa, como esta, que es muy clarita. Están los bordes de los pulmones muy bien definidos, no vemos ninguna imagen anormal. Aquí es claro cómo vemos esas manchitas que no deberían de estar. Entonces, esta es la situación en los primeros días. Nuevamente, en los primeros días, hasta el 50% de las personas asintomáticas pueden tener tomografías normales y hasta el 30% de las personas que tienen síntomas leves pueden tener tomografías normales. Pero las personas que van a evolucionar, estábamos hablando de las personas que van a evolucionar a una neumonía, que se van a complicar. También vemos cambios en las tomografías. A los 5 u 8 días vemos cómo están en la parte superior. En la parte superior vemos esos cambios. Ya no son iguales las imágenes. Habría que ponerle un poquito de imaginación. Los radiólogos se han caracterizado, que son los expertos en esta área, pues por siempre tratar de buscar una semejanza de las imágenes con cosas cotidianas. Entonces, aquí le llaman vidrio despulido. Acá, al paso de los días, del día 5 al día 8, pueden aparecer otras imágenes. En inglés se llaman crazy paving. En español yo le digo, sería como, no he encontrado el término adecuado en español, pero yo lo digo, un empedrado irregular. Sería como un adoquinado irregular, sería como la traducción. Entonces, pues los radiólogos les parece que ven cambios en las imágenes y la imagen pasó de ser una imagen que se llama de vidrio despulido a una imagen de empedrado irregular. Esto puede comenzar a aparecer en el día 5 a 8 de la enfermedad. Esto es una fase progresiva de la enfermedad. Muchas personas que no van a desarrollar neumonía, que no se van a complicar, pudieran tener imágenes como las que estamos viendo en esta diapositiva. Como bien lo comentamos, las personas que van a complicarse, van a comenzar a complicarse o a manifestar datos de gravedad o datos de cambios en sus características clínicas el día 7, 8, 9, 10. Entonces, esta imagen corresponde al día 5 y al día 8 de la enfermedad. Pero la enfermedad sigue evolucionando, la inflamación sigue existiendo y estas manifestaciones radiológicas, estas manifestaciones en las imágenes que vemos, no son más que la traducción de muchísima inflamación pulmonar. Las personas van a evolucionar, las que se van a complicar,
van a evolucionar también de una manera distinta. Y al cabo del día 9 al día 13 de la enfermedad, una fase que se define como fase pico, empezamos a ver características distintas de la enfermedad, características imagenológicas distintas de la enfermedad. Entonces, si comparamos nuevamente las dos, esta es la misma persona. La misma persona el día 5 y a 8 son imágenes distintas a las que vemos abajo, que son del día 9 a 13. Vemos que las manchitas o las telarañas que se aprecian que no deberían de estar en las imágenes se ven. ¿Cuál sería la inflamación? Lo blanco. Sí, aquí se la señalo. La inflamación es esta. Todo esto no debería de estar. Esto de aquí no debería de estar. Esto de aquí no debería de estar. Esta manchita de aquí no debería de estar. Esto es para fines que ustedes conozcan qué es también lo que hacemos y cómo evoluciona su enfermedad. Esa es inflamación. Al paso de los días, el día 9 o 13, pues estas manchitas empiezan a cambiar de características. Si podemos ver cómo se encuentra la imagen en el día 5 y 8, esta es la misma persona. Entre el día 5 y 8, vemos que esta imagen de aquí no se parece a esta imagen de acá. Está en el mismo sitio de los pulmones, pero la imagen del día 9 al día 13 ya es una imagen más blanquecina. Es una imagen que se ve mucho más blanca. Sigue habiendo inflamación. Entonces, la inflamación progresa y la inflamación comienza a cambiar las características de nuestros pulmones. Entonces, esta fase se conoce radiológicamente como fase pico, del día 9 al día 13 de la enfermedad. ¿De acuerdo? Y a partir del día 14, a fases más avanzadas, comienza la fase tardía de la enfermedad, en donde médicamente hay unas cosas que se llaman como atelectasias, que son áreas de retracción, áreas de modificación de las características o de la arquitectura normal de los pulmones, y hay unas áreas que se llaman áreas de atelectasia o áreas de retracción pulmonar. Entonces, en esta fase es la fase tardía. Entonces, pues nuevamente, si hacemos un recuento rápido, las imágenes son distintas en cada fase de la enfermedad. Cuando empezamos, se llaman en vidrio despulido. Pueden ser muy poquita cantidad de imágenes, dependerá de la cantidad de virus que hayamos inhalado. Las personas que no se complican pudieran tener algunas de estas imágenes. Las personas que se complican, al día 5 y 8 aparecen estas lesiones que se llaman empedrado irregular, después una que se llama fase pico, que son las que estamos viendo, y finalmente una fase tardía de la enfermedad. Son las fases en las que nuestro pulmón se modifica al paso de los días dependiendo de la enfermedad. Entonces, ¿por qué es tan importante este estudio? Pues la primera es que el estudio de tomografía nos reafirma el diagnóstico. Es decir, yo estoy revisando a usted me comenta que tuvo el antecedente de exposición a una persona con coronavirus y empieza a tener dificultad para respirar. Y yo lo reviso y se escuchan algunos cambios en sus pulmones y además su saturación está bajita. Ordeno una tomografía y esta tomografía me sirve para si no tengo una prueba, para decir, sí, lo que usted tiene pues es coronavirus, es una neumonía por coronavirus. Entonces me ayuda para reafirmar el diagnóstico que yo ya había considerado. En caso de determinar que es coronavirus, nos dice dos informaciones bien importantes. ¿Qué tanta extensión de los pulmones está afectada? Los radiólogos, nuevamente los expertos en esta área, definen la afección en base a grados, del 0 al 25% de la extensión pulmonar, 25 al 50% de la extensión pulmonar, 50 a 75 o más del 75% de la extensión pulmonar. Evidentemente, entre más extensión de pulmonar esté lesionada, pues teóricamente la persona está más grave, teóricamente la persona tiene más inflamación pulmonar. Entonces, el estudio nos indica qué tanta extensión pulmonar está afectada. Y segundo, nos orienta el tiempo de la enfermedad, porque nuevamente lo mismo, a lo mejor usted que está enfermo o a su familiar que está enfermo no me puede decir con exactitud cuándo se empezó a sentir mal. Y no podemos definir con exactitud desde cuándo está usted enfermo. Al hacer el estudio de tomografía, las imágenes nos pueden ayudar a decir, bueno, estamos en el día muy temprano en la enfermedad, estamos en el día 4 o 5.
O no, las características ya avanzaron y más bien estamos entre el día 6 y 8, o estamos en el día 8 y 13, o ya más bien vas avanzado en tu enfermedad. Entonces, es un estudio importante para los casos en donde es estrictamente necesario. Posibles escenarios. Vamos a ver. Esos serían como las preguntas a las cuales consideré que eran muy importantes como dejar en claro. Me diagnosticaron coronavirus. ¿Requiere una tomografía? Bueno, la pregunta que yo le haría es, ¿cómo te sientes? ¿Y cuántos días llevas enfermo? ¿Sabe qué? Pues me siento muy bien, llevo 2 días enfermo. Te diría, a lo mejor no es necesario en este momento, porque como lo vimos, muchas personas pudieran tener una imagen normal. Entonces, te diría, vamos a vigilarte, porque yo ya sé que los días en los que te puedes poner malito son el día 7, 8, 9, 10. Entonces, te voy a estar vigilando. ¿Tienes coronavirus? Te voy a dar tratamiento, te voy a vigilar y determinaré si en algún punto de tu evolución pues existe la posibilidad de que tú te compliques. Entonces, ahí será pertinente si es necesario hacer una tomografía. Entonces, no todas las personas que tienen coronavirus o no todas las personas en el momento inicial del diagnóstico de coronavirus requieren una tomografía. Segundo escenario, por una tomografía me detectaron COVID, pero yo no lo creí, ¿no? ¿Cómo voy a tener coronavirus? Yo me cuido muy bien. Me detectaron, me dijeron cuando me hicieron la tomografía que tenía COVID y fui a hacerme una prueba y me salió negativa. ¿Tengo o no tengo coronavirus? A ver, explíquenme porque no entiendo. Bueno, todas las pruebas tienen una cosa que se llama sensibilidad, que es la posibilidad de diagnosticar a una persona en base a una prueba. Las pruebas que tenemos, como la prueba de PCR, que es la prueba para determinar en base a partículas de la información genética del virus en nuestro cuerpo, si tenemos la presencia del virus, estas pruebas tienen una sensibilidad del 70%. ¿Qué quiere decir esto de la sensibilidad del 70%? Quiere decir que si yo tengo a 100 personas en las cuales estoy seguro que tienen coronavirus, estoy seguro, completamente seguro, y les hago una prueba a todas ellas, una prueba de PCR, puede ser que solamente 70 me salgan positivas y 30 me salgan negativas. No me van a salir negativas no porque no tengan coronavirus, sino porque es la capacidad que tiene la prueba para diagnosticarlo. Hasta el 30% de las personas pueden tener una prueba falsamente negativa, una cosa que se llama falso negativo. Entonces, basándonos en esto que estoy platicando, respondiendo a esta pregunta de este caso hipotético. Ok, me hicieron una tomografía y me detectaron datos sugestivos de coronavirus y fui a hacerme una prueba y salió negativa. Entonces le diría, a lo mejor no era necesaria la prueba, porque yo sé este rango de falsas negatividades en la prueba. Una prueba de una tomografía con las características clásicas en una persona que además tiene los síntomas, pues me hace pensar que tiene coronavirus. Probablemente esa prueba haya salido negativa como un falso negativo, una falla o no una falla, más bien la capacidad que tiene la prueba para detectar personas enfermas. Ok, otro posible escenario en la familia. Mi pareja y yo tenemos COVID. Nos diagnosticaron con COVID. Ambos fuimos al médico, pero solo a mi pareja le solicitaron tomografía. ¿Por qué? ¿Por qué le solicitaron solamente a mi pareja? ¿Está más grave? ¿O yo estoy muy bien? ¿O el médico omitió mi información o no consideró? Pues bueno, cada caso tendrá que ser evaluado de manera particular. Y afortunadamente, como lo vimos en la tabla del tiempo, en la evolución natural de la enfermedad, el 80-85% de las personas no se van a complicar. Entonces, las personas que se complican, ahí es donde requerimos tomografía o cuando tenemos dudas diagnósticas. Entonces, no por eso todos requieren tomografía. Otro posible escenario. Ok, a mí me detectaron coronavirus. Necesité que me hospitalizaran porque mi oxígeno bajó y me dijeron que tenía neumonía. Ya estoy recuperándome en casa. ¿Necesito una nueva tomografía? Vamos aprendiendo de esta enfermedad. Y aún no hay una recomendación clara para decir cómo podríamos hacer el seguimiento con las tomografías.
Una postura general, una postura que se ha visto en el seguimiento de las personas, es que la gran mayoría de las personas, bueno, el primer dato sería, entre más grave te pusiste, el tiempo que vas a tardar en recuperarte clínicamente, es decir, cómo te sientes tú, va a ser mayor. Y el tiempo que probablemente tarden en quitarse esos hallazgos o esas lesiones que vimos en tu tomografía, probablemente también tarde más. Entonces, si tú ya te estás recuperando en casa y tuviste neumonía y en tu tomografía hubo cambios, la sugerencia es que se realice una tomografía. Algunos organismos internacionales dicen a los 10 días, posteriormente a las 4 semanas y en algunos casos hasta los 4 meses. Se espera que por ahí del 40% de las personas estén sus tomografías prácticamente normales al cabo de 4 semanas. Aunque hay algunas personas que se pusieron muy graves, que pueden permanecer hasta 4 o 6 meses con hallazgos, con cambios en las características de su tomografía, cambios en los pulmones, cambios anatómicos de los pulmones. Entonces, hay personas que pueden tardar más tiempo. Hay personas que incluso pudieran quedar con algunas cicatrices o algunos cambios propios de esta enfermedad. Entre más grave haya sido el cuadro de la persona, más posibilidades que haya complicaciones a largo plazo. ¿De acuerdo? Otro posible escenario. Yo ya estaba recuperándome en mi casa. Me dio coronavirus y hace 2 semanas me dieron de alta. Desarrollé neumonía, me puse malito, me necesitaron hospitalizar, pero ya me dieron de alta. Y desde hace 2 semanas estoy en mi casa recuperándome. Pero nuevamente comencé a sentirme mal. Me empezó a dar nuevamente fiebre, estoy nuevamente con falta de aire. ¿Necesito una tomografía? Probablemente sí, porque será el estudio que más información nos brindará sobre sus pulmones. Evidentemente requieres la evaluación de tu médico y la tomografía es un instrumento que nos brinda muchísima información a los médicos. En este caso hipotético que estamos documentando, que estamos comentando, sí, probablemente si tú ya estabas en tu casa y te empezaste nuevamente a sentir mal, acude con tu médico. Sí, probablemente requerirás una tomografía porque tenemos que verificar que no hay alguna complicación. Esta enfermedad se caracteriza por mucha inflamación, muchísima inflamación. En algunas personas en las que se ha hecho seguimiento, la inflamación puede persistir hasta 12 semanas. Y aunque ya estamos clínicamente, físicamente mejores, es decir, necesitamos hospitalizarlo, pero nos mandaron a nuestra casa porque ya estamos bien. La inflamación puede persistir aun y cuando nosotros nos sintamos mejor. Entonces, si tú estás en casa, ya te dio COVID, te pusiste muy malito y te empiezas a sentir mal, acude a tu médico. Requieres evaluación de tu médico nuevamente y probablemente requieras una tomografía. Hay que ver que no haya complicaciones. ¿Complicaciones como cuáles? Como que el pulmón se haya quedado muy inflamado y haya desarrollado una fibrosis, como que el pulmón se haya quedado muy rígido, haya cambiado las características y haya habido algún colapso pulmonar, una cosa que se llama neumotórax, o haya habido alguna otra situación en la cual puede comprometerse el estado de tu corazón, el estado de la circulación de tus pulmones, una cosa que se llama tromboembolia pulmonar. Entonces, esto afortunadamente se da en no todas las personas. Entonces, tampoco es cuestión de alarmarnos, sino de saber que existe esta herramienta para poder definir claramente si tenemos alguna situación. Entonces, es muy importante la tomografía en el seguimiento de las personas. Ok, pues con esto cubriría básicamente los aspectos de la tomografía, los cambios en la tomografía. Esta plática pues es orientada a no médicos, es una orientación que brindamos nosotros, el Hospital Médica Campestre, con el afán de que conozcamos esta enfermedad, que sepamos a qué nos enfrentamos. Vamos a seguir conviviendo con esta enfermedad todavía, yo creo que el resto del año, entonces es importante que tengamos esta información, ¿vale? Espero les haya sido de utilidad y bueno, pues cualquier cosa aquí estoy al pendiente. Muchas gracias, doctor García. Sí, efectivamente, uno de los objetivos principales de estos webinars es generar información directamente por los especialistas, porque existen muchos métodos diagnósticos y terapéuticos. Si bien el diagnóstico de COVID
nos ha centrado mucho en la utilización de la PCR y actualmente del antígeno, también nos han hablado de los anticuerpos, pues no debemos de olvidar la parte radiológica que es muy importante para los médicos, pero como el doctor García siempre lo comentó a lo largo de su plática, tiene que ser un médico especialista quien solicite el estudio porque al final de cuentas él es el que quiere buscar algo o identificar algo para ver la evolución de su paciente. Doctor, bueno, vamos a entrar al módulo de preguntas y respuestas. Por aquí tenemos algunas que nos han hecho favor de hacernos llegar las personas que hayan asistido a este webinar. Y nos preguntan, Alejandra Guadalupe, ¿a usted como intensivista le sirve realmente una tomografía para cambiar el panorama de tratamiento o la clínica manda en eso o la TAC solo es un plus? No, creo que finalmente la información que nosotros obtenemos como médicos, pues está basada, los estudios no los pedimos para hacer un diagnóstico. Los estudios se basan en lo que nosotros exploramos, en lo que nosotros evaluamos clínicamente a nuestro paciente, en su interrogatorio, su exploración física, en todo lo que implica la relación médico-paciente y una adecuada exploración física. La tomografía es un plus. La tomografía nos brinda información que nosotros no podemos obtener. Definitivamente una tomografía aislada sin la evaluación de una persona, pues no tendría el mismo valor. A mí me parece que es un plus, más bien no me parece, estoy consciente de que la tomografía, como cualquier otro estudio que realizamos, es un complemento a la exploración que estamos realizando. Entonces, y en cuanto a la gravedad, sí, aquí la tomografía, tenemos varios marcadores que nos hablan de la posibilidad de que una persona se complique. Marcadores de sangre, entre los que constituye la PCR, la ferritina, el dímero D, varios marcadores de sangre que nos orientan a si una persona le puede ir mal, si una persona se puede complicar. La tomografía también es un complemento. La tomografía, como lo comenté, nos va a dar dos grandes informaciones. ¿En qué etapa estamos de la enfermedad y qué grado de extensión tenemos? Eso a veces no lo podemos determinar por la exploración. A veces, por más que revisemos al paciente, no podemos tener una certeza de qué tanta extensión de los pulmones se encuentra lesionada o qué tan avanzada está la enfermedad. Entonces, sí, también ya hay, esta enfermedad pues ha atacado a todo el mundo y se han tratado de definir en base a estudios si hay algún pronóstico de las personas en base a tomografía sobre cómo pudieran evolucionar. Se ha incluido en algunas formas de evaluación en la cual la tomografía pues también cobra un peso importante para determinar qué personas pudieran agravarse una vez que están hospitalizadas. Entonces la tomografía en este contexto sí constituye un valor agregado a la exploración que tenemos. La clínica definitivamente manda, pero la tomografía es un complemento para la evaluación global de la persona. Y algo muy importante, doctor, que también tenemos que aclarar, que solamente el 15% de esos pacientes que usted comentaba que requieren hospitalización y vigilancia o alguna complicación o van a presentar alguna complicación, pues serían los candidatos ideales, no el resto de los pacientes. No positivo quiere ser igual a tomografía. Así es, no positivo quiere ser igual a tomografía. Bueno, nos pregunta Miguel, dice, salí positivo el día 5 de este mes, prueba de PCR, prácticamente estuve asintomático, poca tos, duré 4 o 5 días, dolor de cabeza 3 días. ¿A partir de qué día debo de realizarme segunda prueba de PCR? Primera pregunta. Para evitar contagiar a alguien más. ¿Y a partir de cuándo puede hacerme la prueba de anticuerpos para saber si ya tengo inmunidad? Gracias. No alcancé a escuchar. Perdón, no escuché. ¿No me escuchaste? Estaba muy larga la pregunta. Y okay. Se cortó. Se quedó. Se enfermó el día 5. Él se sintió mal el día 5. Te lo repito, mira, son dos preguntas de una misma persona, se llama Miguel, dice, salí positivo el día 5 de este mes, prueba PCR positiva. Prácticamente estuve asintomático, poca tos durante 4 o 5 días, dolor de cabeza 3 días. ¿A partir de qué día debo de realizarme la segunda prueba de PCR? Esa es la primera pregunta. Okay. Para evitar contagiar a alguien más. Y aparte, ¿sale? Contestamos esa. Ok. En este momento no hay ninguna recomendación para que se dé seguimiento con pruebas de PCR. Eso se hizo en un principio de la pandemia.
se sugería el uso de pruebas de PCR para ver cuándo la persona ya no podía contagiar. Ya no está recomendado eso. No hay ninguna recomendación para hacer pruebas de seguimiento para definir que una persona tiene o no tiene coronavirus. Actualmente la definición sugerida, bueno, hay varias definiciones dependiendo del país, pero la definición que utilizamos o que yo utilizo es una persona que tuvo infección por coronavirus y que no tuvo afección pulmonar, es decir, que nunca requirió oxígeno, que nunca tuvo ninguna repercusión pulmonar, que no bajó su saturación, es una persona que no se complicó. Las personas que no se complicaron requieren 10 días de aislamiento. Después, al día 11 de aislamiento, es decir, desde el primer día que comenzaron con manifestaciones. Si su primera manifestación fue me dolía la garganta, empecé con un poquito de dolor de cabeza, ese es el primer día. Y de ahí contamos 10 días. El día 11, la persona prácticamente el potencial de poder contagiar a alguien es nulo. Las personas que desarrollaron afección pulmonar, este aislamiento se prolonga hasta 14 días. El día 15, el potencial de que estas personas puedan contagiar a alguien también es nulo. Entonces, 10 para las personas no complicadas, 14 para las personas complicadas. Hay otra definición que también dice, las personas no complicadas tienen que esperar 3 días después del último día que se sintieron mal. Es decir, o el último día que tuvieron manifestaciones, o el último día que tuvieron fiebre. Si la persona desarrolló fiebre, 3 días después del último día con fiebre, ya no contagian. Pero entonces, dejémoslo en 10 días las personas no complicadas, 14 días las personas complicadas. Y no se necesita prueba de PCR para ningún seguimiento. Algunas empresas la utilizan y bueno, eso son políticas de la empresa que seguramente también están sujetadas a una sugerencia de algunas otras instancias, pero médicamente no hay ninguna indicación para realizar pruebas de PCR de manera repetitiva. Correcto. La segunda pregunta dice, ¿a partir de cuándo me puedo hacer la prueba de anticuerpos para saber si ya hice inmunidad? También sería no necesita una prueba de antígeno. Si usted se la quiere hacer, pues a lo mejor a partir del día 7 es que pueden comenzar a salir positivos estas pruebas. La verdad es que son pruebas que no utilizamos de manera cotidiana. La verdad es que son pruebas que no las utilizamos en el contexto clínico. Sí, hay tanta información que de repente nos vemos invadidos con información. Entonces, la sugerencia es no se haga ninguna prueba. La formación de anticuerpos es una de las pequeñas partes de nuestro sistema inmunológico. La gran mayoría de las personas hacen inmunidad y si quisiera hacerse una prueba, pues a partir del día 7 esa prueba podría empezar a salir positiva. Correcto, Paco. Nos pregunta Irasu, si no tuve síntomas, ¿puede pasar que tenga daño en los pulmones después? Ok, esa también es una pregunta buena. La recomendación general es, si no tuviste ninguna repercusión, no tuviste ninguna sintomatología, nunca tuviste falta de aire que repercutiera en tu capacidad respiratoria y nunca tuviste disminución de la saturación, nunca tuviste afección pulmonar, difícilmente habrá alguna secuela a nivel pulmonar, difícilmente. Entonces, personas asintomáticas o con pocas manifestaciones normalmente no tienen secuelas pulmonares. De ahí tendríamos que hablar si hay secuelas anatómicas. Pareciera que no. Hay una cosa que tiene ya algunos meses que están reportando, que es una cosa que se llama síndrome post-COVID. Es decir, las personas que tuvieron infección por coronavirus, haya sido leve, moderada o severa, pueden desarrollar una cosa que se llama síndrome post-COVID, en la cual implica más bien falta de aire, de esas como cuando vamos subiendo las escaleras y ya llegamos al segundo piso y nos cansamos. No una falta de aire constante, sino una falta de aire cuando hacemos alguna actividad. Dolor torácico, esporádico, como si sintiéramos que alguien nos está dando un golpe en los costados, alteraciones del sueño, tos persistente. Entonces, esas cosas, este conjunto de síntomas, alteraciones del sueño, somnolencia, insomnio, ansiedad, muchas cosas, una gama de manifestaciones que se han definido como síndrome post-COVID, que este sí lo pueden presentar muchas personas, no solo las que se pusieron muy graves, sino incluso algunas personas que estuvieron con pocas manifestaciones lo han reportado. Entonces, pero pareciera que no va relacionado a un
a un cambio que pudiéramos ver en la tomografía. Entonces, la recomendación general es, si no hubo manifestaciones pulmonares en tu enfermedad activa, no requieres tomografía. Gracias, doctor. Nos pregunta Vanessa Yasmín, ¿nos puede dejar algún daño pulmonar irreversible el coronavirus? ¿Se podría saber por medio de la tomografía o llevar un control posterior a ello? Sí. Sí, definitivamente. La afección pulmonar por coronavirus solamente nos habla de muchísima inflamación pulmonar. Y la inflamación por sí sola modifica las características estructurales de nuestros pulmones. Personas, entre más grave esté la persona o entre más severo haya sido su enfermedad, probablemente las repercusiones que tengan sean mayores. Podrían ser repercusiones a corto, mediano o incluso a largo plazo. Entonces, sí, definitivamente hay personas, entre más grave esté la persona, entre más enferma se haya puesto, entre mayor repercusión en su organismo hubo, el riesgo de secuelas pulmonares, no solo pulmonares o cardíacas, a largo plazo, pues son más importantes. Doctor, ¿una tomografía está recomendada en aquellos pacientes que tienen una enfermedad previa, como por ejemplo asma, EPOC y que actualmente cursan con coronavirus? Ok, ese sería en base o en el contexto de una persona que ya tiene una enfermedad pulmonar previa. En algunas ocasiones nos hemos topado con que las personas que desarrollan coronavirus pueden comenzar a sentirse mal a destiempo, es decir, fuera de los tiempos que estamos comentando. Recuerdan que platicamos que las personas que se van a complicar van a empezar a sentirse más mal a partir del día 7, 8, 9 o 10 de la enfermedad. Algunas personas que tienen una enfermedad de base como EPOC, como asma, como fibrosis pulmonar, una neumopatía intersticial, pudieran tener una agudización de la enfermedad de base. Es decir, una agudización del EPOC, una agudización del asma, una agudización de la neumopatía intersticial, secundario a la infección por coronavirus. Es decir, no la evolución del coronavirus, sino en el momento agudo, en los 3, 4 días iniciales, la persona desarrolla alguna complicación. Y a veces sí es necesario hacer o llegamos a requerir algún estudio de imagen como tomografía, porque esto, como lo vimos, nos reafirma el diagnóstico o también nos descarta el diagnóstico y nos orienta a otra enfermedad. Si la persona tiene coronavirus y además tiene asma y resulta que está en su segundo día de enfermedad, pero está con mucha dificultad respiratoria, pues yo esperaría que en la tomografía, si efectivamente es la evolución que nos está diciendo de los días, pues no sea coronavirus, sino sea otra cosa, una agudización de su EPOC, una agudización de su asma o una agudización de su neumopatía intersticial. Entonces, a lo mejor ahí sí tiene valía cuando hay afección pulmonar. Correcto, doctor. En aquellos pacientes, bueno, nos están preguntando, en aquellos pacientes que estuvieron hospitalizados, que requirieron oxígeno, que les hicieron estudios y tomografía, ¿es recomendable realizarles una tomografía de control a su salida o a cuánto tiempo de haberse dado de alta? La tomografía de control a salida depende mucho, o sea, las imágenes poco van a cambiar. Bueno, no, más bien, no es así la respuesta. Las imágenes van a evolucionar como lo vimos en las imágenes que vimos previamente. Y bueno, depende mucho del criterio clínico de la persona, del criterio clínico del médico que lo está haciendo. Sí, podemos hacer una tomografía al inicio, una tomografía al final de la hospitalización para saber cómo se está yendo, no para saber si mejoró o si empeoró porque si se está yendo a casa es porque está mucho mejor, sino saber un punto comparativo en el momento en el que lo estamos dando de alta. Porque si bien, como les comento, las recomendaciones, no hay una recomendación global para decir cómo vamos a seguir a las personas. Sí sabemos o sí una buena conducta sería hacemos una tomografía antes de que se vaya la persona para poder tener un punto comparativo. Hacemos una tomografía en 10 días y podríamos hacer una tomografía en 4 semanas. Y a partir de esos hallazgos definimos si esa es la última tomografía o si hacemos tomografías posteriores. Muy bien, doctor. Pues le agradezco muchísimo su presentación, doctor, su tiempo y sobre todo el módulo de preguntas y respuestas. Dejamos muchas preguntas aquí en el aire. Desafortunadamente, pues el tiempo es muy corto para las mismas.
Doctor, ¿algo con lo que se quiera despedir del webinar? Pues sí, las personas que tuvieron la oportunidad de ver el webinar pasado en el que participé, pues también cerré con un comentario muy similar. Vamos a seguir enfrentándonos a esta enfermedad. No nos cansemos, que no nos dé este agotamiento de la pandemia, no bajemos la guardia. Vamos a seguir conviviendo todo este año muy seguramente con la enfermedad. Entonces, síganse cuidando, eviten las conglomeraciones, eviten las reuniones innecesarias. Si van a tener una reunión de tipo forzada, pues que sean en lugares muy bien ventilados, usen su cubrebocas, manténganse cuidándose. La verdad es que es muy triste ver cuando alguien se enferma y cuando alguien se pone muy mal, y a veces fue por una situación completamente innecesaria. Entonces, síganse cuidando mucho del coronavirus, sigan cuidando a toda su familia. Y bueno, apenas venga la oportunidad de la vacunación, pues vacúnense cuando Muchas esté gracias, listo. doctor. Que tengan Claro, excelente tarde y hasta luego. Gracias, doctor. Bueno, pues a nombre del Hospital Médica Campestre, doctor, le otorgamos el presente reconocimiento por su participación en el webinar, el cual le haremos llegar a su correo electrónico. Y pues bueno, doctor, también invitarlo para que a través de todas las redes sociales, y al igual que todos los participantes de este webinar, pueda descargar en la parte superior derecha, donde se encuentra el apartado de los folletos, su presentación del doctor, así como la revista Salud y Felicidad. Actualmente la revista Salud y Felicidad, vamos en el número 46. Pablo, por ahí tienes la publicidad. Bueno, en la parte de folletos, en el apartado de Salud y Felicidad, ahí podemos encontrar la revista número 46 de Salud y Felicidad, donde podrán descargar así como otros temas de interés. Están muy interesantes, por favor, compártanla, denle una buena revisada. Y otros temas pues se pueden observar ahí. Y también pues los invito la próxima semana, el próximo webinar, tendremos la participación nuevamente del doctor César Conrado Martínez. El doctor es el director general del Centro Cardiovascular Médica Campestre y nos está hablando sobre el stroke, atención del infarto cerebral. Un tema muy interesante. Esperamos contar con su participación como cada 8 días. Y como dice el doctor García, por favor síganse cuidando, utilicen cubrebocas y lavado y distanciamiento social. Cuídense mucho. Muy buen día. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.